Muy buenos días, tengan apreciables doctorandos. Deseo que se encuentren muy bien. Vamos a llevar a cabo el día de hoy nuestra segunda sesión virtual. Muy buenos días, doctora Virginia, doctor Luis Enrique, me aparecen dentro de nuestra plataforma. Vamos a esperar un segundo para ver si alguien más se conecta y si no, vamos a dar inicio propiamente con los temas que nos ocupan. Como les comentaba, el día de hoy llevaremos a cabo nuestra segunda sesión virtual y con ello, pues las sesiones que nos corresponden a la materia, pues se estarían dando por culminadas. Únicamente recordando que tenemos el día sábado de la siguiente semana como fecha límite para poder remitir nuestras actividades, ¿verdad? Eso únicamente como aclaración. Y si ustedes me lo permiten, y para poder avanzar dentro de nuestra programación, podemos dar continuidad con los temas que quedaron pendientes en la clase pasada y conforme sus compañeros se continúen agregando a la sala, pues ya van a ir retomando los temas. ¿Les parece bien? Sí, doctora, está bien. Excelente. Doctora, Muchísimas gracias. gracias. Bueno, si lo recuerdan, en la semana pasada estábamos propiamente reconociendo y estaba participando propiamente un doctor haciendo referencia acerca de la jerarquía constitucional, ¿no? Que si bien es cierto, bueno, retomando ese tema, abarcaba, y ustedes bien lo saben, que a partir del reconocimiento, si bien es cierto, de Hans Kelsen, donde posicionaba dentro del ámbito de validez de la norma jurídica y específicamente ponía dentro de su pirámide por encima la constitución política, tal y como lo establece dentro del artículo 131 y 133 constitucional, y que por debajo de ella se encontraban los demás instrumentos jurídicos normativos, llámese tratados internacionales, decretos, reglamentos, jurisprudencias, etcétera, ¿no? Sin embargo, y es bien sabido que tal y como se señala o como se reglamenta a partir de la reforma del 2011, y aquí sí quiero acotar para que no quede ningún cabo suelto, recordemos que la reforma del 2011 era precisamente reforma constitucional en materia de derechos humanos, que se establece el 10 de junio, ¿no? Y esta reforma es una cuestión muy participativa, muy peculiar para poder posicionar a nuestro país como un ente protector y garante de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque específicamente se publica en el Diario Oficial de la, Reforma, Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y esto modificaba propiamente los artículos y otorgando un cambio sustancial, específicamente en materia de derechos humanos, como lo he comentado, donde de manera muy puntual regulaba el artículo o reformaba el artículo primero constitucional dentro de sus párrafos primero y dentro del párrafo quinto. Y también adicionaba dos párrafos, que era propiamente el párrafo segundo y el párrafo tercero, en donde de manera muy puntual confería esta potestad a el gobierno federal y a todos los gobiernos, tanto los estatales. Allá reconocía a la Ciudad de México y también a los gobiernos municipales, a los órganos legislativos y de manera genérica a todas aquellas instancias encargadas de impartir justicia, como tribunales, como jueces, todo el órgano público, autoridades o funcionarios que les fuera conferido este poder para proteger, para garantizar y para salvaguardar los derechos humanos de las personas mexicanas o en su defecto, aquellos que no se encontraran de manera literal nacidos dentro de este territorio, pero que por algunas circunstancias se encontraran dentro de los límites territoriales, entonces la Constitución los iba a proteger en ese sentido. Entonces vemos que si bien es cierto, esta modificación o esta reforma en materia de derechos humanos, pues reconoce propiamente esta protección, esta obligatoriedad que tenemos como Estado mexicano y que también implica modificar 11 artículos constitucionales además de este, ¿no? Que de manera genérica puede ser el artículo primero, el artículo tercero, el artículo 11, el artículo 15, el artículo 18, el artículo 29, 33, 89, 97, 102 100, y 105 constitucional. Estas reformas, si bien es cierto, generaron un cambio en cuanto a la incorporación de los derechos humanos y aquí era lo que comentábamos en esa ocasión. ¿Por qué? Porque incorporaba los derechos humanos, específicamente todos estos derechos humanos de manera garante en los tratados internacionales como derechos constitucionales, es decir, los jerarquizaba o posicionaba o ponderaba los derechos humanos que nosotros como persona tenemos para que luego entonces se regulara de manera literal en nuestra Carta Magna y tuviera, repito, a partir del principio pro persona,
el poder de nosotros como individuos de poder hacer valer ante cualquier solicitud de protección o ante cualquier vulneración, hacer mención de estos y que las instancias encargadas de impartir justicia luego entonces pudieran o debieran regular tomando en consideración estos instrumentos jurídicos, ¿verdad? Con esto no estoy diciendo que le resta rango constitucional a nuestra Constitución, no. La Constitución sabemos que es nuestra ley suprema, recordamos que nosotros nos basamos por el sistema neorromanista, que tenemos como principal fuente de derecho a las leyes y dentro de las leyes a la Constitución. No obstante, atendiendo, repito, a los derechos humanos, jerarquiza o pondera también a los tratados internacionales para aquello que nos sea más amplio en cuanto a nuestra garantía o nuestra protección, podamos invocar estos instrumentos y luego entonces aplicarlos para que sea de una manera mucho más amplia la protección que emana de nuestros derechos, ¿verdad? Es únicamente en ese sentido, repito, no se le está quitando rango constitucional a nuestra Carta Magna, es en ese sector. También, ya que estamos retomando la reforma del 2011, porque, y hago énfasis, porque pues también son dentro de los temas que corresponden a nuestra materia, ¿no? En este caso, dentro de la génesis y desarrollo constitucional de nuestro sistema mexicano. Entonces vemos que otro de los puntos específicos que tomó Perancio a partir de la reforma de nuestra constitución política en el 2011 es que se reconoce el derecho de audiencia para las personas extranjeras en caso de expulsión del territorio nacional por parte, en este caso, del presidente de la República. También otro de los lineamientos que se generan es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Derechos Humanos en ese entonces del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y las comisiones de los estados pues se encuentran también en la posibilidad de proteger los derechos laborales, ya que recordemos que a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos únicamente le serán atribuidos aquellos derechos que de manera directa o inminente se encontraban en una vulneración, ya sea por parte de una autoridad y que, o en su caso, que estaba siendo omisos ante un seguimiento, pero repito, emanados de una cuestión jurisdiccional. Ahora ya también les confiere a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que conozcan y que puedan tener injerencia, no como una instancia sancionadora o como una instancia encargada de dirimir un conflicto, sino meramente, ya recordemos que la Comisión tiene esta función de observar y de vigilar. Cuando exista alguna vulneración, sí está facultada para girar alguna recomendación y luego entonces pues se trate de subsanar la falta. Entonces aquí también ya le está siendo conferido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la posibilidad de proteger en materia de derecho laboral. Otra de las circunstancias positivas que emanaron de la reforma del 2011, del 10 de junio, es la obligación de las autoridades que deben guiarse, como les comentaba, ¿no? Por el principio pro persona cuando no apliquen o en su defecto, cuando apliquen normas de derechos humanos. Esto deben, siempre y cuando el individuo prefiera la norma o la interpretación que le sea más favorable en su condición de individuo, ¿no? Esto puede ser porque quizá nuestras normas jurídicas de manera genérica no lo contemplan o lo regulan de una manera muy limitada y por eso existen estas vacíos legales y luego entonces existen instrumentos jurídicos de índole internacional que de una manera mucho más amplia pues lo contemplan, ¿no? Entonces en ese sentido se pueden invocar para que luego entonces se conozca y se resuelva. Otro de los lineamientos que también se contemplan dentro de estas reformas es la obligación de las autoridades, sin que exista ningún tipo de distingo, cumplir con 4 funciones específicas. ¿Cuáles son las funciones específicas? Primero, promover; segundo, proteger; tercero, respetar; y cuarto, garantizar los derechos humanos. Cuando hablamos de promover, significa que cada una de las instancias o de las autoridades, independientemente de la esfera de competencia, tiene que velar en todo momento porque exista la protección más amplia de los derechos humanos. Es decir, no únicamente garantizarte los derechos humanos, sino que existe una protección, que si existe una vulneración, un estado de indefensión o una cuestión de una posible comisión de una conducta violatoria antes de que se cometa, pues yo tengo que realizar acciones encaminadas a que exista esta protección, a que no se llegue a la comisión de una conducta que vulnere o que detrimente el bien jurídico tutelado, sino que yo, repito, tengo que idear todos aquellos mecanismos para su protección, para su promoción y para su garantía. Luego entonces van de la mano el respeto a los derechos humanos. Cuando hablamos del respeto a los derechos humanos, es que la autoridad
independientemente de las circunstancias que les sean sometidas a conocimiento, pues deben evitar algún tipo de prejuicio, ¿no? Deben evitar conductas anticipadas o algún tipo de resolución que pueda actuar en favor o en perjuicio de alguna de las partes. Debe de encuadrarse únicamente en los hechos que las partes someten a su conocimiento, en los medios probatorios que le exhiben, solicitar a aquellos que emanados de sus funciones le sean atribuibles y que las partes por alguna razón no le hayan otorgado, para que en auxilio de estas puedan conocer y puedan hacerse llegar de todos aquellos elementos para que luego entonces su fallo o resolución pues sea lo más apegado a derecho. Y que también cuando existan estas cuestiones que no tengan una certeza, pues también pueden actuar o pueden requerir de estos precedentes judiciales para que luego entonces pues puedan en ese mismo sentido tener un panorama mucho más amplio al momento de emitir un resolutivo. También otra de las formas de reconocimiento que emanan de esta garantía o de estas reformas constitucionales es precisamente la necesidad de que como nosotros, como territorio mexicano, existiera o en este caso se vieran obligadas las autoridades a que existiera una forma más rápida, es decir, que evitaran dilaciones procesales, que existiera en todo momento la protección para nosotros como individuos, ¿no? Porque anteriormente, bueno, se decía, dame los hechos y yo te daré el derecho, y todas las personas pues eran culpables, lejos de ser inocentes hasta que se demostraba lo contrario. Aquí pues ya se reconoce el principio de presunción de inocencia para que luego entonces, basado en esa circunstancia, pues se otorgara este beneficio al individuo, ¿verdad? Entonces, vemos que eso es lo que marcaba de manera genérica los avances en materia de constitucionalidad y específicamente atendiendo al beneficio de protección de los derechos humanos emanados de qué? De la Organización de las Naciones Unidas, para que todos los países del mundo pues protegieran de una manera mucho más amplia, mucho más garante los derechos humanos que nosotros tenemos. Y obviamente sin entrar en detalle, porque bueno, ya sabemos que los derechos humanos regulados de manera literal en nuestra Constitución han pasado por distintas nominaciones, como los derechos del hombre y del ciudadano, como las garantías individuales y después los derechos humanos como tal, ¿verdad? Esto para que estuviera literalmente adecuado a lo que se regulaba dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y luego entonces tuviera la facultad la Organización de las Naciones Unidas, en caso de existir alguna vulneración por algún país, girar estas recomendaciones específicas y hablar bajo el mismo, la misma lengua, ¿no? Hablar bajo el mismo idioma, que era propiamente derechos humanos como tal, ¿verdad? Bueno, ahora bien, ya aclarados estos puntos específicos que se tocaron o que quedaron como acotados dentro de la forma, dentro de la clase pasada, y desafortunadamente nos ha conectado nuestro compañero, era precisamente retomarlo para poder explicarlo y se dispersara, ¿no?, estas dudas. Ahora bien, también, si mal no recuerdo, estábamos propiamente dentro de la validación de los elementos que integran el Estado. Y cuando hablamos específicamente del Estado, bueno, sabemos que dentro de nuestro territorio mexicano existe una estructura que da vida a las instituciones jurídicas y también a las instituciones políticas modernas que desprenden de un sistema político, de una forma de gobierno y luego entonces de nuestra administración pública. Al respecto, vemos que Hermann Heller define a la estructura económica, jurídica y política de una forma como cooperación social territorial y emanada de una base de un ordenamiento legítimo. Y luego entonces Max Weber empieza a otorgar una distinción en cuanto al Estado como una forma de organización que cuenta con monopolios para que pueda tener esta legitimidad. Y por ello se establece que para que exista en ese sentido, el Estado tiene que contemplar 4 elementos básicos y generales. ¿Cuáles son estos? Primero, recordemos que hablábamos del poder, ¿no? Cuando hablamos del poder, de manera específica se confiere o se consagra aquella facultad que le es atribuible a una persona o un grupo de personas que ostenta hacia un grupo determinado dentro de un ámbito territorial y que luego entonces las demás personas van a seguir estas pretensiones, ¿no? Emanado de este poder existen diferentes tipos de poderes. Uno de estos es una ramificación, es el poder político. El poder político luego entonces es aquel que posee el gobierno. ¿Por qué el gobierno? Porque el gobierno es aquel ente o aquella autoridad administrativa o aquel servidor público
o en este caso, cuando exista también división de poderes, dependiendo del ámbito en donde nosotros lo aterricemos, que en este caso reconocemos que existe el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, para que luego entonces exista esta condición igualitaria en cuanto a la protección, a la garantía de que de los derechos de nosotros como individuos, pero también de la satisfacción de las necesidades para beneficio general. Y este poder político es aquel que, como también comentábamos, emana en principio de cuentas de nosotros como individuo, porque elegimos libre y consciente y democráticamente a los representados, a los representantes, y luego entonces ellos en uso de poder, pues también dependiendo de las facultades y atribuciones que nuestra misma Constitución les confieren, pues actúan en ese sentido para que exista una protección y una salvaguarda a nosotros dentro de un territorio como tal. Después vemos que otro de los elementos, ya vimos el poder, sin lugar a duda es el pueblo, ¿no? Recordemos que es territorio, población, el poder y luego entonces la forma de regulación del Estado. Pero bueno, cuando hablamos del pueblo, vemos que hablamos de manera inmediata de nosotros como individuos o como ciudadanos. ¿Por qué? Porque para que pueda existir esta forma puntual de pueblo, denominación de población, pues se necesita contar con un número de habitantes inscritos o que emanan de un padrón para que luego entonces se establezca que se cuenta con estas características y requisitos que nos determinan como un ente o o como un estado federalizado, como un país y exista esta forma obligatoria dentro de también el reconocimiento para designación de representantes, para establecer los límites territoriales donde nos vamos a encontrar como individuos y también para que se confieran todos aquellos derechos que emanan de tu condición de ciudadano de un territorio determinado. Otro de los elementos específicos es el territorio. Cuando hablamos de territorio son todos aquellos límites, ¿no? Que se encuentran demarcados geográficamente y asignados a un territorio en particular. Ejemplo, los límites territoriales de los Estados Unidos mexicanos, bueno, pues ya viene de manera inmediata a nuestra mente, no únicamente la cuestión por tierra, sino también por aire y por agua. Tan es así que existe un derecho marítimo, ¿no? Y existen N cantidad de derechos, pero para regular conductas, ya sea cuando se cometan delitos, cuando existe una protección específica y hablando de derecho internacional, ya sea tanto público como privado, y demás elementos que puedan comprender o que deban comprender para una correcta validación y resolución la especificidad en cuanto a los límites territoriales que de ellos emanen, ¿no? Y vemos que otro de los elementos es propiamente el Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho, hablamos que un país o nuestro territorio mexicano, pues debe estar legitimado, ¿no? Es un Estado de Derecho que cuente con una organización, una división de poderes y una forma específica de autocontrol, de dominio y de un ejercicio democrático. Aquí vemos luego entonces que va de la mano con qué, con el ámbito de poder o del ámbito de gobierno. ¿Por qué? Porque aquí existe lo que decíamos, ¿no? La división de poderes que recae en el poder ejecutivo, en el poder legislativo y luego entonces en el poder judicial. Una vez determinado esto, ya analizamos propiamente lo que es el Estado, la forma de reconocimiento del Estado, la validación del poder, cómo se contempla y cómo ejerce este reconocimiento en materia de derechos humanos. Luego entonces entraremos dentro del constitucionalismo mexicano y el Estado moderno. Para ello, bueno, pues primeramente tenemos que hablar de qué, de nuestra constitución política. Cuando hablamos de una constitución política, debe de venir de manera inmediata que esta constitución no es otra cosa que una norma fundamental que se encuentra debidamente consagrada y reconocida de manera escrita. Y esta norma fundamental en nuestro país retoma el nombre de qué? De Carta Magna, de Ley Suprema, ¿verdad? Y que es establecida para regir jurídicamente un país. Obviamente determinando los límites, pero también definiendo las relaciones entre los poderes, ya sea la federación, ya sean los estados o en su defecto los municipios. En ese mismo sentido, también reconoce dentro de sus apartados, que si bien es cierto, y dicho sea de paso, son dos, la parte dogmática y la parte orgánica, los derechos humanos de nosotros como individuos y también
dentro de la cuestión orgánica, pues comprende la cuestión estructural y organizacional del Estado, confiriéndose el reconocimiento de división de poderes establecidos específicamente bajo la forma de gobierno democrática, representativa y popular, específicamente mediante la república, ¿no? Que es la elección de nuestros representantes y propiamente a partir del Poder Ejecutivo, la designación de nuestro presidente de la República, y que luego entonces vemos que sienta las bases para un gobierno y también para la organización de las instituciones, en donde una vez que se ejerce el poder, pues ya va a estar depositado, ¿no? También se considera como un pacto social supremo de nosotros como sociedad mexicana. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que nos encuentra conferidos los derechos de manera individual, también de manera conjunta establece los deberes ahora de nosotros como población. Vemos que si bien es cierto nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que se establece dentro de 1917 y que es la que actualmente nos rige, para poder llegar a ella, pues existieron infinidad de instrumentos como tal, ¿no? Desde que devino de una nación libre e independiente y que obviamente a lo largo de sus años, pues ha pasado por estas modificaciones. Tan es así que debe de venir de manera inmediata a nuestra mente todos aquellos procesos a través de los cuales pues nosotros como territorio pasamos por una etapa de conquista, que dicho sea de paso fue durante el siglo XVI con el arribo de los misioneros de la Nueva España, en donde primero pues nos empiezan a sentar ideas de fe, ¿no? Ya que nosotros recordemos cuando nos enseñaron introducción al estudio del derecho, pues nuestro territorio estaba propiamente reconocido y validado por quién, por los nativos mexicanos, quienes teníamos o tenían una ideología basada en una cuestión de fe por cuestiones del dios del fuego, del dios de la lluvia, etcétera, ¿no? Y que en ese mismo sentido, pues también se constituían a través de tribus para poder luchar por tierra, por mujeres, por comida y demás, ¿no? Entonces vemos que a partir de esta forma de reconocimiento en el siglo XVI con la Nueva España, da cabida a la conquista a partir de Fray Bartolomé de las Casas, Fray Servando de la Vera y Cruz y demás, quienes impusieron una religión católica y asumieron esta forma de reconocimiento para formar y para establecer la educación. La educación, no como hoy en día la conocemos, sino la educación dirigida a una élite criolla, que era específicamente aquellos que estaban dentro de un estatus social más elevado y que precisamente a partir de la evangelización o del catolicismo, pues querían a partir de la educación formar a sacerdotes y misioneros para que la religión fuera la que tuviera el poder absoluto sobre nuestro territorio mexicano. Es decir, querían retomar de manera muy puntual lo que se estaba gestando dentro de Roma, porque recordemos que ahí era, si bien es cierto, por un lado la cuestión de fe y por otro lado era la cuestión de la forma de reconocimiento de la división de poderes, ¿no? Por un lado estaba la iglesia y por otro lado estaba el clero, pero en un principio, pues, ¿quién tenía el poder? ¿No? Estaba propiamente la iglesia. Entonces, aquí en la Nueva España lo que pretendían era que todo el poder estuviera depositado a partir de una cuestión divina, de una cuestión de fe, para que en ese mismo sentido fuera más fácil acrecentarse en cuanto a un territorio, en cuanto a la obtención de mujeres, etcétera, ¿no? Entonces vemos que por esta razón la iglesia empieza a tener un papel importante en materia educativa. Sin embargo, esta forma de reconocimiento se trata no únicamente durante el siglo XVII, sino se gesta durante el siglo XVII, XVIII e inicios del siglo XIX. Sin embargo, a partir del siglo XIX, cuando se retoma la ilustración, empiezan premisas educativas de Rousseau, ¿no? Juan Jacob Rousseau, quien propone una formación educativa basada en la naturaleza humana y también que estuviera influenciada por un aprendizaje y también para poder conceptualizar qué cosa la educación en México, en donde se le restara el poder a la élite criolla y que ahora la educación fuera abierta para todos, ¿no? Ya que únicamente en un principio, repito, estaba como ponderado a un grupo en particular y ahora lo que se pretendía era adentrarnos o reconocer una libertad de la educación. Entonces hablábamos de una educación socialista. ¿Por qué socialista? Porque ya iba abierta para todos, para toda la colectividad, quien deseara formarse, luego entonces pudiera acceder a esta forma, ¿no? Es decir, que se hablara de una educación más incluyente.
Después vemos que se pasa de una educación rígida a una educación flexible, lo cual prevalece luego entonces después de la independencia, donde empiezan a tener control o se empiezan a reconocer unas instituciones educativas. Y no es hasta esta forma de reconocimiento o esta forma de validación en materia constitucional, en donde se da cabida específicamente en 1814 a la Constitución de Apatzingán. Recordemos que si bien es cierto, de manera anterior, en 1812 existía la Constitución de Cádiz, que era específicamente aquella que traía una forma de dominación y que se cambia de un poder bélico de Napoleón y trae una ideología de Estado democrático, pero bueno, tuvo esta forma de reconocimiento. Después da cabida la Constitución de Apatzingán, en donde José María Morelos y Pavón publica el libro que se conoce como Sentimientos de la Nación, en donde ya sabemos que empieza a reconocer una soberanía del pueblo. Al hablar de una soberanía, estamos hablando de un reconocimiento y depósito del poder, ¿a partir de quién? De nosotros como individuos, que el poder ya iba a ser en beneficio no de unos cuantos, es decir, se iba a cambiar de una cuestión monárquica o absolutista a una cuestión de qué, de reconocimiento de derechos de todos nosotros como individuos, a una división tripartita del poder, a una organización de un legislativo representativo, ahí ya se hablaba de la presunción de inocencia, del derecho de ser escuchado en un juicio, de no ser castigado sin que existiera una ley escrita, del respeto a la propiedad, que bueno, de manera genérica, ¿no? Ya que vimos que si, no fue hasta 1917 con las reformas y que se regule el artículo 27 constitucional cuando hablamos de la tenencia de la tierra, ¿verdad? Pero bueno, aquí de manera genérica se empiezan a sentar las bases para que existiera este proceso y no únicamente en la letra, sino que también en la praxis, ¿verdad? Después vemos que se gesta otro movimiento garante y protector en materia de derechos de constitucionalismo en México y que fue en 1824, a partir de lo que conocemos como la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece la organización de un gobierno federal. Recordemos qué tan importante hablar de una federación. ¿Por qué? Porque estamos reconociendo a entidades federales, pero también estamos reconociendo al poder de los individuos para elegir libre, consciente y democráticamente a sus representantes, pero ojo, ahora ya a partir de un voto, ahora ya a partir de qué, de la creación de instituciones que protejan el derecho de las personas de elegir a sus representantes, ¿no? Sin embargo, pues vemos que también tenía limitaciones, toda vez que no reconocía de manera literal las en ese entonces denominadas garantías individuales, lo que hoy reconocemos como nuestros derechos humanos. Existe también esta constitución centralista de 1836 que se le denomina las 7 leyes constitucionales. Esta genera un poder conservador. Después vemos que de manera muy puntual se establece la Constitución de 1857. Dentro de esta nueva Constitución se implanta una república federal, representativa y democrática, en donde se establece también la creación o la necesidad de creación de un capítulo específicamente comprendido para reconocer los derechos de las personas a partir de la nominación de garantías individuales. Dentro de ellas se regula o se establece la protección de qué, de la libertad de enseñanza, específicamente del derecho de libertad y dentro de la libertad un número considerable de ellas. ¿Cuáles eran? Libertad de enseñanza, libertad de imprenta, suprime los tribunales especiales, se institucionaliza el amparo y se seculariza el Estado. Luego entonces también a partir de movimientos específicos existieron otras dos formas de reconocimiento de poder o de grupos que querían el poder, que eran los liberales y los conservadores, ¿no? Que empiezan a crear o la necesidad de crear una nueva constitución y que empiezan a partir de estos movimientos revolucionarios de 1910, materializan la necesidad de que del derecho humano a la educación, empiezan a requerir nuevas regulaciones específicas en materia de derecho de la tierra o tenencia de la tierra, empiezan también a establecerse la necesidad de que el poder no únicamente fuera de manera literal, ¿no? Elegido por el pueblo, pero que en el ejercicio fuera benéfico para todos, sino nada más para un grupo. Entonces, todos estos movimientos sociales detonan a que existiera un grupo de los liberales en contra de los conservadores, quienes unos pretendían continuar con la forma impuesta, ¿no? De herencia para asignación de poder y otros querían luego entonces consagrar estos derechos del pueblo para que se vieran inmersos en un instrumento normativo. Y fue
fue a partir de 1916 donde se presenta este proyecto y se valida en 1917, dando cabida a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que pues ya sabemos, ¿no? Que es la que actualmente nos rige con sus N cantidades de reformas, dentro de las cuales pues se busca garantizar qué cosa, todas aquellas demandas sociales, redimir los conflictos entre las clases sociales, legitimar el gobierno y que en ese sentido pues existiera una concentración específica del poder. Cuando hablamos de la forma reconocida o cuando hablamos de esta promulgación de la Constitución, vemos que esta fue promulgada en Querétaro y tiene como bases dar cabida primero a la materia de derecho agrario, ¿no? A la tenencia de la tierra, que, a la protección de los derechos de la base trabajadora, de los campesinos, para que luego entonces pudieran acceder, ¿no? A una propiedad, a que se reconociera el trabajo digno, a que existieran estas jornadas como tal, a que existieran horas extras, a que se reconocieran las condiciones generales de trabajo, a que se luchara por estas igualdades sustantivas en los derechos, ¿no? También en el mismo sentido, bueno, se reforma el artículo 123 constitucional, emanado, como ya comentábamos, ¿no? De la protección a la base o a la cuestión obrera, al derecho del trabajo. También se regula el artículo tercero constitucional, en donde se establece no únicamente que la educación en México, como se venía gestando, fuera laica y, perdón, fuera gratuita y obligatoria, ya que como paréntesis, recordemos que la educación en México, si bien es cierto, se encontraba regulada, pero únicamente regida bajo el artículo tercero, primero en una educación primaria, que fuera obligatoria y que fuera gratuita, y también que se sentaran las bases para que existiera una educación secundaria y una educación preparatoria. No obstante, cambios sociales que generaron la Secretaría de Educación Pública y que tuvieron un conflicto con la Universidad Autónoma de México, porque la universidad quería que a partir de la primaria se pasara a la preparatoria y que se suprimiera la secundaria. Entonces, ¿qué pasa? La Secretaría de Educación dice no, porque ya existe un Plan Nacional de Educación en donde de manera literal debe existir este orden secuencial para luego entonces poder llegar a la profesionalización. Entonces, existe esta lucha y se configura lo que ya es la obligatoriedad de los tres primeros niveles básicos de educación que recordamos que es la primaria, la secundaria y la preparatoria. Se establece la laicidad, ¿no? Que es específicamente esta protección, esta generalización para todos, la educación fuera para todos, que sea de manera gratuita, que sea una cuestión de obligatoriedad para el Estado. También interviene don José Vasconcelos, donde la educación no únicamente fuera en las instituciones que se crearan en zonas urbanas, sino que también se fueran a zonas rurales, que se capacitaran a maestros para que hablaran en la lengua en el lugar en donde se iba a transmitir el proceso de información. Se logra a partir de la Universidad Autónoma de México lo que se registra como autonomía, autonomía en el sentido de poder crear sus propios planes y programas, de que la partida presupuestal que el Estado le otorgara por concepto de recurso, pues también en ese mismo sentido fuera destinado para exclusivamente lo que ellos consideraran como primer necesidad. Se establecieron también estas formas de reconocimiento, repito, emanadas de qué? Del artículo tercero constitucional, ¿no? En donde la educación debería ser laica, gratuita y obligatoria. También se pondera la necesidad de que se establezca la educación no únicamente a partir de la primaria, sino que también los índices de preescolar, toda vez que a partir de estas mediciones de resultados se identificó que en México no se enviaban a los niños a la educación preescolar y esto generaba que existiera un nivel elevado de alumnos que reprobaban el primero de primaria. Entonces, ahí también esto se gesta, ¿para qué? Para que durante la época de don Ernesto Zedillo se lograra, ¿qué cosa? Pues este proceso, ¿no? De combatir el analfabetismo en México, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones vemos que si bien es cierto, durante el proceso evolutivo de nuestra Constitución se reconoce, se obliga al Estado, pero toman mayor énfasis o mayor obligatoriedad a partir de la Constitución de 1917. ¿Por qué? Porque esta detona a partir de estos cambios sociales, de estos movimientos revolucionarios, y se considera como una de las constituciones más avanzadas del mundo. Sabemos que fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y que, bueno, ha sido reformada en cantidad de ocasiones. Hasta ahí, compañeros. Me gustaría escucharlos. ¿Vamos bien? ¿Algún comentario, alguna duda, alguna participación? Porque ya faltan 5 minutos para que nos cierre nuestro primer bloque y nos volvamos a conectar para el segundo. Adelante.
Buen día, doctora. Ando un Hola, poquito Virginia. afónica y compañero Luis Enrique. Pues yo, retomando un poquito lo que se ha quedado de la clase anterior, estoy totalmente de acuerdo con usted y era mi comentario en la participación anterior de la clase pasada que quería hacer referencia de que, como usted bien dice, a partir de la reforma del 2011, pues se reforman esos artículos que usted acaba de mencionar, por lo cual no pierde su supremacía la Constitución, pero que se tiene que ajustar a los tratados internacionales, como bien lo refiere el artículo primero constitucional. Y pues eso era referente a eso que comentaba el doctor Alexandro. Ahora ya con lo que usted acaba de informar ahorita de cerca de nuestra sesión, pues también estoy totalmente de acuerdo. Ya tuve la oportunidad de investigar todo lo que ahorita nos acaba de enviar. Precisamente hoy en la mañana acabo de enviar mi trabajo relacionado en el cual diferenciando lo que es la parte orgánica y la parte dogmática de nuestra Constitución para para, como bien reconoce, lo que es las garantías individuales y en qué consiste cada una de ellas, así como la parte dogmática para conocer la estructura que tiene nuestro país, para poder conocer también lo que es la supremacía y la parte, como lo refiere el apartado 102, el apartado B del artículo 102, acerca de los tratados internacionales, como tienen también poder sobre nuestra constitución, no sobre, sino en igualdad, siempre dando refiriéndose a lo que mejor favorezca a las personas y que es obligación del gobierno promover y prevenir, sancionar, proteger todos los derechos de las personas que están ahí reconocidos, pero también no solamente en el ámbito, por decir así, solo los derechos o refiriéndose a los derechos humanos como personas sin tocar el ámbito también, como usted decía, de la propiedad o de la economía. No, existen sin fin de tratados internacionales que cubren que también es un derecho humano, que son indivisibles y progresivos, que se necesitan para poder vivir en un estado de derecho. Es cuanto, doctor. Excelente, doctora Virginia. Muy bien y muy acertada su participación. En efecto, sabemos que si bien es cierto, los derechos humanos, pues son todos aquellos inherentes a nuestra condición de persona y bien, como bien dice, son inalienables, intransferibles, irrevocables, imprescriptibles y que emanados de esto, por ello existen y continuarán existiendo, ¿no? Las formas de reconocimiento de los derechos humanos y que se agrupan en estas formas específicas, ¿no? De los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, los derechos de las generaciones, ¿no? Que ya vamos hasta la quinta generación de los derechos humanos y está también la sexta generación y así continuarán creándose. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza, el ser humano evoluciona y a la par que evoluciona el hombre, pues también tiene que evolucionar la protección de nuestros derechos humanos, ¿no? Cuando nosotros íbamos a pensar propiamente de un patrimonio a partir de cuestiones reguladas por criptomonedas, ¿no? Cuándo iban a existir la protección de datos personales porque se iban a emanar, no sé, de alguna red o de alguna telecomunicación, ¿verdad? Pero todo eso ha existido o ha detonado en una necesidad de proteger, repito, los derechos de las personas porque así el ser humano evoluciona, así también la protección de nuestros derechos, ¿no? Y así también continuará, ¿no? En ese mismo tenor. Bueno, adelante. Muchas gracias, maestra Virginia. Adelante, compañero Luis Enrique, ¿desea usted alguna participación? O ya nos está indicando nuestra plataforma que falta un minuto. Si desea, para que no quede cortada su intervención, podemos cerrar nuestra plataforma. Les pido que me esperen unos minutos porque recordemos que la clase ha sido grabada en lo que termina de grabarse y ya les mando un mensaje en el grupo para que por favor podamos conectarnos de nueva cuenta. ¿Les parece bien? Sí, Sí, está bien, doctora. doctora. Sí, está Excelente. bien. Muchísimas Regresando, gracias. doy mi comentario. Perfecto. Gracias.